Entonces yo les voy a presentar cómo percibía mi zona de estudio cuando yo era niño. Yo no recorría más de 6 cuadras, como dicen en las teorías, o sea, no puedo, o sea, no me alcanzaba el tiempo, se me hacía muy largo. Marqué en rojo hasta donde yo caminaba, que son las 6 cuadras que vienen acá. Y en mi área de estudio yo siempre he tenido muy presente este arroyo que tiene un cruce en T y este puente, que es donde conectaba mi barrio con el centro. Esta es una calle principal y luego vienen las vías. Conforme han pasado los años, se han reducido estos árboles a como están ahorita. O sea, literalmente hay como 8 o 10 árboles. Son gigantes los árboles, pero todavía se pueden ubicar. Sigue ubicado lo que viene siendo el pozo, la escuela, el kinder. Aquí donde jugábamos béisbol de chiquitos ya no está. O sea, ese sí es un terreno baldío. Lo volvieron pues destruyeron todo lo que habíamos hecho. Y las casas que están marcadas en negro son las casas que yo conocía personalmente. Y las que están marcadas en rosa son las casas que yo consideraba que yo podía llegar siempre y que era como mi casa, o sea, como mi hogar. Yo me ubicaba por los perros, ¿verdad? Que me limitaban mi movimiento porque, o sea, si el perro tenía ganas de dejarme pasar por acá, pues pasaba, ¿no? O si lo cazaba y luego ya me iba acá a la tienda porque tenía que ir con mi papá por dinero o que me mandara a algún lado, ¿verdad? Generalmente no salía de este cuadro. Ya cuando nos juntábamos todos a jugar béisbol o jugábamos a la guerra, hacíamos 2 bandos y capturamos la bandera, ¿no? Entonces nuestra base estaba aquí y la de los otros chicos estaba por acá. Entonces nosotros hacíamos nuestras tácticas, ¿verdad? Para robarles la bandera y peleábamos con globos, ¿verdad? Así es como yo percibía mi casa, por así decirlo. Y lo único que yo siempre he considerado que falta es de que haya más árboles y haya más lugares donde jugar. O sea, el espacio está ahí, Yokis. Entonces, la parte de la intervención que yo quiero meter es que mediante infraestructura verde pueda yo resolver las inundaciones fluviales que se dan, porque no son constantes, o sea, es cada 3, 4 años. Y hay veces que se vienen 4 años seguidos de que se inunda y se desborda como hasta por aquí donde marcan los árboles. Entonces, uno de los años se metió hasta mi casa, pero fue porque empezaron a hacer construcciones más arriba del punto geográfico. O sea, este es un punto en zona de riesgo, toda esta zona, pero generalmente se ha visto afectado por otros desarrollos. Entonces, por eso se ha ido intensificando eso de las inundaciones. No tengo datos ahorita generales, pero ese es el proyecto en sí. O sea, es resolver eso puntual ahí. Ese es mi objetivo principal. Ya si yo considero que ya desahogando ese cauce, lo demás se va a resolver pues, por inercia. O sea, solo va a ir, es una bolita de nieve, porque aquí es el punto más crítico. Entonces, la mayoría de las personas que tienen afectación en otras zonas de la ciudad es por invasión al cauce del arroyo. En esta zona no pasa. Por eso fue una zona agrícola, porque hay muchos animales, hay desde perros, ya tenían vacas, o sea, señores que tenían vacas, y al último ya se han quedado de que es una zona agroindustrial. Mis amigos todos se dedican a algo que tiene que ver con el campo. Tengo distribuidores de alimentos, y mis otros amigos tienen enjambres de abejas, son apicultores y siguen teniendo o sea, seguimos teniendo las mismas actividades económicas. Entonces, por eso quiero hacer el parque ahí. O sea, porque sé que les va a servir mucho y pues los niños van a poder jugar como nosotros cuando éramos niños. Nosotros tuvimos que arreglarlo, pero espero que ellos no tengan que recurrir a sus propias manos, ¿verdad? Tengo un espacio físico en mi problema de investigación, porque lo mío es más a nivel de ley y de gestión urbanística. Entonces, lo que hice con este trabajo es como desde mi imaginario y mi experiencia, mostrarle los lugares accesibles y el por qué son
Entonces todo inicia aquí, si se fijan es un edificio con una puerta muy grande porque básicamente ya no sé, mi profesionalización o mi capacitación fuerte o mis experiencias más fuertes con la discapacidad fue en Fundación Integra. Pues ahí conocí muchas cosas y por eso lo pongo porque para mí fue como un punto detonante. Ya después ubiqué los lugares más accesibles para mí desde mi experiencia y uno es el aeropuerto y justamente el aeropuerto es un lugar accesible por la cantidad de personas que llegan y por la normatividad que tiene que cumplir no nada más nacional sino internacional. Pero pues el llegar a pues no es tan accesible, pero el aeropuerto le fallan muchas cosas, pero es como lo más decente que tenemos. Después también ubico mucho el Parque Central, porque al lado del Parque Central hay un gimnasio exclusivo para personas con discapacidad y pues igual, o sea, no hay forma de que las personas puedan llegar a él. Y luego, bueno, esta parte, la parte de Modesto, donde está la jirafa, pues aquí está desarrollo social, entonces es un lugar en donde va mucha gente con discapacidad por programas de apoyo. Y estas manchitas se supone que son manos. La comunidad sorda, estos son 2 lugares en donde se une la comunidad sorda en la ciudad. Esto se supone que es la rodadora, es otro de los lugares más accesibles que hay, no es completamente accesible, pero se acerca, ¿no? Y bueno, y puse el centro porque para mí, o sea, pese a como está, es el lugar más accesible que hay en la ciudad. Sin embargo, pues hay algunas connotaciones importantes, ¿no? Aquí, estas se supone que son escaleras porque tiene que ver mucho con esta concepción que tenemos de la escalera y de lo alto, ¿no? Siempre tenemos esta imagen de asociar lo bueno a algo en lo alto, ¿no? Y las escaleras es como una representatividad de eso y pues bueno, no es accesible para todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues si uno no puede subir, pues entonces ya uno es malo, ¿no? No tan así, pero es como las concepciones con las que se ha jugado con la discapacidad. Y bueno, estas líneas se supone que son los pasos, las guías podotáctiles que hicieron en el centro, que nadie sabe para qué son, pero que sirven para que las personas ciegas se guíen. Y la verdad es que estas no sirven para nada porque están mal ubicadas y fueron de mala calidad y ahorita ya no sirven. Pero pues sí llamó mi atención que el hecho de que hayan metido mano al centro y que ya lo hayan vuelto peatonal es lo que ha servido para que la gente con discapacidad, en este caso ciegos, empezaran a salir porque ya no se tenían que cuidar de los carros. Entonces el que haya personas los hace sentir protegidos y por eso salen. Y esto puse aquí el Kentucky, no porque me gustara, sino como pues seguimos viendo intereses económicos, ¿no? Aquí estaba la guía podotáctil derecha, pero como ellos quisieron poner su terracita, pues mejor las quitaron del lugar, las movieron para ellos poder ubicarlo y eso pues es un obstáculo para las personas ciegas. Y pues aquí también en el centro puse algunos bastones y así porque pues también son viejos, ¿no? Adultos mayores que sí tienen una discapacidad también, pero pues aquí no se percibe como tal, ¿no? Porque es como el espacio de convivencia. Y bueno, mis monitos representan hombres y mujeres, no nada más son hombres, no tienen sexo, ni género, ni nada. Y ya. Es la seguridad alimentaria y cómo se va a lograr esto en las zonas periféricas de Ciudad Juárez, que es donde se carece más. Y bueno, estoy trabajando todavía en cómo voy a relacionar mi propuesta con la problemática, pero es en la integración de los huertos verdes en estas colonias. Y pues mi mapa en realidad es muy sencillo, nada más ubico las zonas periféricas de Ciudad Juárez que carecen y la implementación de los huertos que lleva a una seguridad alimentaria. Bueno, de este lado de la ciudad es donde se nota más la población que carece de alimentos y de este otro lado ubico las maquilas. Sin embargo, de este lado de la ciudad también hay muchas colonias con falta de seguridad alimentaria, pero me estoy enfocando en esta porque es donde donde las personas pueden hacer los huertos en sus callecitas, en sus banquetas, en sus techos, en los muros, en cualquier parte. Y pues, ¿qué más? Y esta sería la población feliz. Pues no feliz, pero que pueda consumir alimentos y tener la seguridad alimentaria. No, mi tema se basa en 3 aspectos, lo que es la accesibilidad geográfica, que se desglosa en varios elementos, que es configuración, distribución, la ubicación de algunos
servicios y también lo que es servicios de emergencia, que incluye bomberos, policías y paramédicos. Solamente reflejé las cuestiones médicas porque es donde convergen todos, llega un accidente, entonces el riesgo llega a lo que es la atención médica y va dirigido a la población adulta mayor. Lo que hice en el mapa fue identificar principalmente lo que es la estructura vial principal, que fue todo lo que recorre, lo catalogué como de flujo continuo, porque pues ahí es, o sea, casi nunca ahí se paran. Y otras avenidas principales como la Avenida Tecnológico, Juan Gabriel, Avenida Las Torres, Boulevard Zaragoza, Ejército Nacional, Gómez Morín. Hay algunas zonas donde están los hospitales que atienden las urgencias médicas, que son de tercer nivel, y los que son públicos, que es pues toda el área de donde estamos aquí cerca, por el Valentín Fuentes y Ejército Nacional, por Manuel J. Cloutier y por donde está Gilotepec, y hay otro donde está por la Avenida Las Torres. También otra cuestión que incluye lo que es la accesibilidad son las coberturas de áreas de influencia, y quise representar en un círculo cuál es de alguna manera la cobertura en sí. La cobertura va a depender de lo que es distancia, la configuración va a depender de lo que es tiempo, dependiendo el tipo de siniestro que se presente, y ya hice como una representación de debido al tiempo es lo que alcanza a proteger o accesar, igual en cada uno. Acá, por ejemplo, fuera de lo que es Ciudad Juárez, empiezan las áreas residenciales y de industria, que son todo parajes por donde está Ciudad Universitaria, y puse, por ejemplo, como un tipo simulación si aquí sucediera un accidente como como ha ocurrido. Entonces, ¿cómo se desplazaría y a qué tiempo tendría que recorrer pues la calle principal y llegar al punto donde se desglosan más la distribución vial, y ya tendría varios accesos, y cada uno implica más distancia, menos distancia o más tiempo. Acá la otra cuestión hay algunas características propias de la zona que igual incidirían en el tiempo, la distancia. Identifiqué también como puntos de la ciudad que a mi percepción considero como congestión vehicular, que es esta zona, toda la zona de Avenida Tecnológico y las principales, la Avenida Las Torres, el Boulevard Zaragoza, y eso también incide en el tiempo para recibir la atención. En esta zona, que es una zona de Juárez donde hay más adultos mayores, y el propósito no es diagnosticar, el propósito del trabajo es diagnosticar ahora las condiciones para experimentar de alguna forma estas situaciones, y para los años próximos, que se calcula que va a crecer la población mayor, tener ya definido tener definida la efectividad de lo que son los servicios públicos de emergencia. Y pues básicamente es eso. Queda mucho por decir, pero pues se irá definiendo. Representar en un mapa pues precisamente los caminos rurales en negro, las acequias, que son sistemas de irrigación para los campos agrícolas, que están ubicados, no todos estos ya existen, algunos de estos existen en muy pequeña cantidad o están así grandes, pero son en otras zonas, ¿verdad? Aquí nada más hice la zona que es como el primer cuadro de la ciudad, que es el centro, y pues bueno, como las vialidades que pues se planearon precisamente para cumplir con la como principal conexión para las industrias maquiladoras, y como somos una zona portuaria, pues obviamente se abre para lo que es Estados Unidos, ¿no? Primero, y luego de ahí pues las maquilas van abriendo calles, entonces estos caminos rurales pues se van perdiendo y quedan dentro de este mismo trazado moderno.
Y pues bueno, también otros de los elementos que yo rescato aparte de los caminos rurales, las acequias, son las viviendas tradicionales, viviendas de adobe, que muchas de estas ya han quedado dentro de este mismo trazado de 1906, a 1940, y ya en 1960 que entra la maquila, pues empieza a cambiar todo este sentido, las calles ya son más amplias. De hecho aquí traté como que de dibujar la del centro, porque pues es una calle así muy angosta, y de repente se empieza a abrir. ¿Por qué? Porque pues es una ciudad moderna, se tiene que ver bonita físicamente, y pues se va perdiendo las tradiciones y esa identidad que teníamos nosotros como una vida agrícola. Que lo que yo pretendo hacer es rescatar estos caminos a través de la dinámica de uso, identificar cuáles de estos caminos siguen vivos a través de la presencia de la comunidad y quién lo usa y cuáles son los elementos que la incluyen. Por ejemplo, está la vivienda de adobe, en el cual yo me doy cuenta que ahí había una acequia o un camino rural, y muchos de estos caminos pues no están pavimentados, están en tierrita. Y eso es. Zonas que son espacios de rezago. Esta es una zona particular que me interesa porque estaba ubicado el arroyo Revolución, no sé si alguien lo identifica, esta es la Sierra de Juárez y estas son las vías del tren, ¿no? Entonces, usualmente la ciudad hacia el poniente tiene una condición de rezago, de pobreza, de vulnerabilidad, y en particular me interesan las cuestiones de riesgos ambientales y la ocupación irregular del territorio. Entonces es bien interesante que la población aquí, aun cuando está en una condición de riesgo, prefiere vivir en estas zonas que se reubican. Y esto tiene que ver con lo que mencionaban de la memoria o de un lugar de apropiación que a ti te permite identificarte, ¿no? Entonces, para algunas estrategias gubernamentales es mejor desplazarlos, pero ese desplazamiento tiene implicaciones sociales severas, ¿no? Entonces, es conocer este espacio identificado pues por el vaso de agua, la cuestión de la industria que ya mencionaron, algunos equipamientos que son identificables en la zona, pero la riqueza sobre todo de la población, que es una zona muy activa a pesar que tiene condiciones de riesgo. ¿Y qué podríamos hacer? Yo creo que hay una estrategia de intervención sobre el arroyo que pudiera utilizarse para que la gente no fuera reubicada, sino que pudiera convivir, ¿no? Y es extraño que nosotros en Ciudad Juárez, en una zona desértica, el agua se convierta en un enemigo. Esa asociación es como complicada porque pues no tenemos agua y luego cuando tenemos agua lo que queremos es que no nos afecte en vez de saber aprovecharla, ¿no? Hay estrategias pues de infraestructura verde, de recuperación de agua, etcétera, pero básicamente ese es el ejercicio. Es una zona que yo trabajo porque hacemos servicio social en esta región y me interesa mucho el trabajo con la comunidad, conocerlos y saber cómo podíamos desde la planificación y la arquitectura recuperar sus espacios. Investigación eran pues como las zonas de mayor propensión de percances ciclistas, entonces me aparecían estas tres, que es aquí la zona centro, la zona del PRONAF y la zona que está próxima a Gran Patio Zaragoza, que es el cruce de Ponciano Arriaga y Eje Vial. Si bien son los cruces más como que de los más transitados por ciclistas, también son los puntos más peligrosos por diversas razones, sea por la forma en la que se transportan los ciclistas que van por la banqueta o por sentido contrario, o también por las mismas condiciones del entorno construido. En este último sentido, la zona más crítica que he observado es esta de acá, de la Ponciano Arriaga. Esta es una zona de paso prácticamente, nada más en las mañanas se suele utilizar mucho porque es como zona, bueno, las tres son zonas comerciales, pero en esta parte tienden a usar más la bicicleta los ciclistas que van a la maquila, por ejemplo, y ya en lo que es en la tarde y en la noche ya pues prácticamente no hay tanta actividad. Las condiciones de la calle están en muy malas condiciones, sin mencionar que como aquí está próximo también el cruce del tren y de las vías, hay muchos cortes de esta vialidad que es el eje vial. Entonces la forma en la que están dispuestas las vías están en corte en diagonal, entonces cuando pasan aquí los ciclistas pues se atoran en las vías. Otra de las cuestiones que he observado es también lo del alumbrado público.
En las noches prácticamente de aquí de la Ponciano para acá, para hacia el centro, no hay alumbrado público. Y si a eso le agregamos que los ciclistas tienden a utilizar el carril del Vivebus, pues se incrementa más el factor de riesgo. Aquí me faltó en el centro un carrote, porque prácticamente pues, es el medio principal de transporte de la ciudad. Y pues la idea que se tiene, aparte de hacer el análisis de vulnerabilidad del ciclista, es si ya está esta disposición de estos puntos críticos, pues hacer una conexión de las principales vialidades de la ciudad, que esto viene a ser 16 de septiembre, que se conecta con Tecnológico, esto es Zaragoza, y pues el eje vial. Y con el proyecto que se tiene de la entrada de la segunda vía troncal del Vivebus, pues anexar también una ruta de ciclovías para que se conforme todo el circuito. Y de esta manera pues también buscar la manera de incluir tanto a las zonas periféricas como a las zonas pues, de mayor nivel socioeconómico, que son las zonas residenciales. Y pues, ¿qué más? Pues lo que estamos haciendo por parte de nuestro colectivo también es como que incluir a la ciudad vecina, que es El Paso. Entonces, pues cada cierto tiempo también nos juntamos y se arma una rodada binacional. Nosotros vamos para El Paso o ellos vienen también para Ciudad Juárez para fortalecer los lazos del ciclismo. Y pues ya. La entrada de Chihuahua hacia Ciudad Juárez, cuando uno va entrando, lo primero que ve es el Parque del Milenio, el que tiene la puerta amarilla. Y eso es como que un parque pues, que te da la bienvenida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno avanza un poco más, pues ya ve un poco más el panorama y ve pues, muchos baldíos, muchos yonques. Muchas veces cuando hace aire, pues se ve ahí medio sucio. Y da una mala percepción en parte de la ciudad. Y pues a mí me llamó un poco la atención eso, aparte que pues a mí me gusta hacer ejercicio en los parques y así, no ubicaba uno, pues muchos pequeños. Y los únicos grandes que identifiqué pues fueron Parque Central, Parque Borunda, Chamizal y el de acá abajo del Milenio. Existe el Parque Campestre, pero es privado, entonces pues necesito tener membresía y pues ya me llamó un poco más la atención y ya me puse a investigar cuál era la situación. En Ciudad Juárez está muy fuerte el uso de la industria y de la vivienda y no hay algo que sea como el mediador entre esos dos tipos de usos que yo veía. Y ya me puse a investigar y veía que en las vialidades principales pues existían camellones, pero pues muchos no tenían árboles, entonces era en las tardes cuando uno va pasando, que pues da la sombra, se siente muy diferente que uno va pasando por las vialidades principales, está el puro camellón pero pelón y está pegando el sol directo. Entonces hay muchas condiciones que pues desafortunadamente pues dan una mala imagen a la ciudad y su calidad ambiental tanto como de calidad de vida pues son muy bajos. Y en esta región rosa a base de unos indicadores es donde existen personas adultas de bajos ingresos. Y ya es ahí donde yo empecé a realizar mi investigación. Esta parte verde es donde hay mayor concentración, a pesar de que no son parques grandes, son pequeños, pero existe concentración en esas áreas. Y pues la gente de aquí vive muy bien, bueno, yo los veo que tienen casa suave, el valor de la misma vivienda es alta comparado a esta región de la ciudad, que yo vivo pegado al Camino Real, vista a los ojitos, allá muy lejos. Y sí, la gente de ahí es de muy bajos ingresos, pero no tiene también como a lo que hemos llegado, la cultura de cuidar los parques. Entonces estos puntitos que se ven verdes, amarillos y rojos son unas estaciones que miden la calidad de aire y cómo demuestra que aquí donde hay mala calidad de aire también es por la parte que las calles no están pavimentadas, la mayoría, no hay casi áreas verdes. Entonces yo lo veo como un potencial o un indicador para desarrollar aquí donde no hay cobertura de áreas verdes, irlo planificando una vez para... No sé si les ha tocado en la región donde se divide el eje Juan Gabriel, la glorieta, el eje Juan Gabriel, el Camino Real, y hay otra carretera que pasa por abajo. Boulevard Oscar. Boulevard Oscar Flores. Boulevard Zaragoza. No, más abajo todavía. En las Aztecas.
No, más abajo. La salida. La salida, sí. Sí, o sea, la salida. Donde muchos, bueno, yo que pido de esos racks, muchos se ven en el kilómetro 20, y ¿por qué no se ven acá abajo en el Parque del Milenio? Sería un lugar de identidad, de entrada a la ciudad. Entonces, esta región donde hay rezago, como con una buena planificación se puede conectar con este Parque Milenio y así lograr un desarrollo, porque las áreas verdes proporcionan beneficios ambientales, sociales y en veces hasta económicos. Entonces, si existe una buena cobertura o algo que dé identidad a esta área, muchos van a empezar a ver hacia esta región para desarrollarla. Y puse esta de la Sierra de Juárez, que como esta parte está también pegado a la Sierra de Juárez y se puede aprovechar las corrientes de agua para, por medio de la infraestructura verde, pues darle mantenimiento a esas áreas verdes, porque pues aquí les llevan agua con pipa, y eso sería lo primero que me llamaría la atención, de cómo pretende regarlas. Entonces, aprovechar el territorio que ya está, que aún no ha sido desarrollado, para poder darles mantenimiento sustentable y cumplir con esas funciones. Y sería todo. Bueno, como yo les había comentado, mi tema es encontrar lo que es el vínculo entre la experiencia en el espacio público y la apropiación que tienen las minorías sexuales, y cómo esta influye en su proceso de construcción identitaria. Y en base a eso, yo encontré o identifiqué 3 zonas de la ciudad en las cuales estas sexualidades disidentes se expresan pues libremente, por así decirlo. Está primeramente la zona del centro, que es considerada bajo como una normativa internacional como la zona rosa de Ciudad Juárez. Está por la Plaza del Cervantino, no sé si la ubiquen, entre la Lerdo y la 16, y se va extiende hasta la Vicente Guerrero, que sería esta zona de aquí. Y también ubiqué entre unas calles lo que es la zona roja, que ahí es donde está la prostitución, pero específicamente de hombres. Luego está identificada otra zona que es en la Gómez Morín, pero aquí es muy distinto el comercio y toda la experiencia, ya que estos negocios se mezclan o se hacen un poco más invisibles porque pues están mezclados con otros que no son específicamente para minorías sexuales. Y luego tenemos otro más pequeño que está por la avenida de las Torres, al sur de la ciudad. Y bueno, lo que yo traté de representar es que cómo estos comercios especializados en las minorías tienden a ubicarse de una manera especializada hacia áreas no precisamente marginadas, pero sí con un poco de menor calidad de vida, más marginación, inseguridad, violencia, porque los índices, eso es lo que nos están diciendo. Y cuando se encuentran en una zona en la que el nivel socioeconómico es mediano, alto y alto, se tienden a ser un poco más invisibles, pues. Entonces la experiencia del sujeto en esta zona va a ser mucho distinta a los en estas 2 zonas, puesto que la variable de la violencia, discriminación y segregación están mucho más marcadas por la clase, inclusive por la raza y la expresión de género en el espacio público. Y pues nada más aquí identifiqué en lo que es la zona de Gómez Morín, etcétera, el centro urbano de Juárez, lo que es la X, las torres Nextel, Movistar, el campo de golf, que son los edificios más altos. Y pues si nos vamos acá, está pegado casi a la Sierra de Juárez, y acá pues todo, ya conocemos lo que es el sur, todo la expansión y falta de infraestructura, equipamiento, etcétera. El equipamiento urbano en la colonia San Marcos.
He estado platicando con el Consejo de Adulto Mayor dentro de la colonia porque ellos conocen, porque son fundadores algunos. Esa colonia se integró como a partir de los finales de 50, 60, pero legalmente a partir de los 80 se empezó a repartir. Era una zona ejidal, tiene muy buena traza. Y yo lo que estoy estudiando es cómo se ha transformado esta colonia popular y ha tenido sus grandes cambios, pero no los adultos mayores siempre me refieren, es que hace falta un parque, alumbrado público, que es cuestión de infraestructura. Entonces, se ha transformado, sí, en una zona como comercial o zona de microempresarios o microempresas que se han ido a instalar por lo grande de sus lotes. O sea, las casas se han convertido en bodega, oficina. Hay muchos espacios baldíos que son los que los adultos mayores reconocen como que ahí podría haber un parque, porque el único que existe está como a 3 kilómetros. O sea, la última casa no tendría que caminar 3,5 kilómetros para llegar al deportivo. Entonces los niños que ahora son jóvenes como yo no fuimos demasiado a ese deportivo porque teníamos que invertir 1 hora, media hora de camino. Entonces se ha transformado, sí, en otros aspectos, no en ese de darle a la comunidad un espacio de recreación o varios que cubran a toda la colonia. Sí hay muchos espacios religiosos. El único centro comunitario que podríamos llamar es ese Consejo del Adulto Mayor, que tiene 7 años trabajando dentro de la colonia. También otra cosa que me refieren los adultos es que cada que llueve las calles son un arroyo, o sea, corren arroyos a no sé cuánta velocidad, pero sí los he visto. O sea, corre el agua y destruye calles, muchas de ellas incluso entra también el agua a sus casas. Entonces, algo que me dicen, ¿cómo se ha transformado en otras cuestiones y no en temas de infraestructura? O sea, yo me sigo inundando y tengo desde los 70 viviendo aquí y las autoridades no vienen pues siquiera escucharme. Entonces, ellos, los lotes baldíos sí se han reunido desde que llegaron a la colonia, pero llegan a instancias gubernamentales y les dicen, ¿sabe qué? Este tiene un propietario y no se puede hacer nada. Ellos desconocen que hay otras maneras de poderse apropiar de estos terrenos para hacerlos lo que ellos necesiten. Me refieren mucho parques porque ahora ya no pueden llevar a sus hijos, pero ahora quieren llevar a sus nietos. Tampoco pasa el transporte público por esa colonia. Uno como joven dice, bueno, yo puedo caminar los 2 kilómetros que es de mi casa hasta donde pasa el transporte público, pero ellos son grandes, usan bastones, hay mucha gente que trae silla de ruedas. Entonces dice, yo me tardo, son 8 cuadras, tú las caminas en un ratito, pero yo no tengo varices y cosas así. Entonces, ahorita hay mucho, con ellos he encontrado muchísima información, más que con los de mi edad y los jóvenes, porque no, pues lo vemos normal, ¿no? No tenemos esas carencias. Entonces, por medio del apoyo de las empresas que están alrededor de la colonia, creo que podríamos obtener ciertos beneficios para la comunidad, porque hay mucha gente que dentro de la colonia trabaja en estas maquiladoras. Entonces las maquiladoras tienen un fondo social que podría usarse para invertir en compra de terrenos para hacer los centros comunitarios, parques, cuestiones como esas. El mapa empieza con el centro de Ciudad Juárez, como el puente de Santa Fe pues era una articulación muy importante tanto de la comunidad juarense como la del Paso, ¿no? Donde se acostumbraba a comprar mercancías en el centro tanto en el centro del Paso como en el centro de Juárez, según donde fuera más barato, ¿no? La gente creó este proceso de consumo, ¿no? Compraban ciertos bienes allá y otros acá y ayudaba mucho a la economía de los juarenses. Al pasar de los años, pues la ciudad fue creciendo, ¿no? Se fue esparciendo hacia el sur, hacia el suroriente. Igual, ¿no? El papel que jugó el puente de Zaragoza, el puente libre, pues también fueron flujos comerciales muy grandes para la comunidad juarense
adquirir bienes de ropa o de electrodomésticos era mucho más económico que en Juárez. Y pues toda esta dinámica de consumo se ha ido reflejando a través de la evolución del capitalismo, en donde el consumo pues cada vez es mayor, ¿no? Y las familias cada vez ganan menos, un poder adquisitivo menor. Representa un desafío para las familias administrar su gasto, en donde queramos o no las personas, cuando hay necesidad, hemos recurrido a lo que son los mercados populares, al comercio informal. Entonces, la estructura económica de Ciudad Juárez se transformó a partir de la industria maquiladora, en donde, pues, como se sabe, es mano de obra barata, por lo cual las remuneraciones pues, no son altas, y pues la gente tiende a consumir en los mercados populares, los cuales a la evolución de la ciudad también se han ido expandiendo al suroriente. En el mapa también ponía, pues, aparte de la maquiladora, la infraestructura de la vivienda, ¿no? Porque muchos de los mercados populares se encuentran en comunidades que tienen infraestructura deficiente, que son viviendas sociales o en terrenos que están en desuso y se aprovechan. Acá donde pues se llega al mercado informal, pues se ve cómo la gente pues tiene estas costumbres de, por ejemplo, poner llantas, ¿no? Para delimitar los estacionamientos, se aprovechan los espacios baldíos. También tiene que ver mucho con la accesibilidad. Las avenidas principales, por ejemplo, donde hay transporte público, también es donde se focaliza mucho este tipo de comercio. Y ponía esta parte oscura porque dentro de las organizaciones de los mercados populares, pues hay, también hay cosas ilícitas en las que pues ha ganado mala fama, ¿no? Que son los lugares donde venden las cosas robadas, por ejemplo, o y que pues son muchas de las cosas que por ser un comercio que no es regulado, pues se presta, ¿no? Se presta para que dentro de las mismas organizaciones también se aproveche pues por parte de las personas que trafican con lo ilícito, ¿no? Por ejemplo, en algunas entrevistas que he tenido con personas, por ejemplo, el área de los cerrajeros, que es muy popular, se ha ido decayendo muchísimo porque ha tenido mucho cruce con lo ilícito, y los mismos vendedores dicen es que el que haya ese tipo de negocios aquí no permite que la gente venga a consumir porque se siente insegura, ya no es la misma percepción. Entonces se van devaluando esos espacios y los van abandonando. O sea, se ve una estructura urbana muy pobre, y luego todavía si les quitas esa característica del comercio, pues los dejas en abandono, ¿no? Entonces yo he visto así mucho abandono, y pues todos estos espacios creo que si tienen esa utilidad se debería de impulsar, ¿no? el emprendimiento, sobre todo de las personas con escasos recursos, porque después de todo eso es emprendimiento. Muchos de esos negocios después evolucionan y se convierten en negocios formales. E igual las organizaciones también creo que se ha demostrado que llegan a ser unas muy fructíferas y que también a lo mejor pudieran también apoyar de alguna manera, ¿no? Pues, ¿qué más? En el mapa pues puse también lo del consumo de las clases altas, porque también, o sea, también tiene algo que ver mucho con el nivel de ingreso y el nivel de clase social, ¿no? Entonces, como la gente que está encerrada en sus fraccionamientos privados, pues solamente sale a consumir a los centros comerciales, ¿no? Y a sus trabajos a las grandes empresas o corporativos de la ciudad. Y allá como que lo segregado, ¿no? Lo del comercio popular y muchas cosas que son culturales, ¿no? Que vienen también del consumo de la cultura mexicana, las aguas frescas, los elotes, los tacos, muchísimas cosas que también las artesanías, trabajos hechos a mano, viene mucha riqueza cultural dentro también en el mercado popular, ¿no? Y que también vale la pena mucho rescatar y por resaltar, ¿no? Más que lo ilícito, lo ilegal, son áreas que también las personas utilizan para convivir.
tú las puedes ver a las personas que viven en las zonas marginadas y hasta se ponen así bien guapos, ¿no? Para ir a la segunda, sí. Y son sus áreas de convivencia, ¿no? Son sus áreas de recreación también. Entonces, rescatar yo creo que todos esos valores culturales, tradicionales, aunados al desarrollo económico que hay en la ciudad, pues es un valor cultural que debe rescatarse.